Bienvenidos todos a su programa Dios y la Ciencia de Casa María del Caminante. Qué agradable poder estar con ustedes. Les recuerdo las redes que tiene Casa María del Caminante para que ustedes vean su programación en YouTube Casa María del Caminante, Facebook Casa María del Caminante, en WhatsApp CMC, en Instagram Casa María del, TikTok Casa María del Caminante. Los esperamos que todos quieran verla, les guste ver la programación y recuerden también que si quieren dar alguna donación, se puede hacer a través de Shell, donaciones, 786-367-1657 para las hijas de caridad de Casa María del Caminante. Bueno, hoy vamos a hablar, nuestro tema es la civilización del amor y la educación. ¿Cómo llegar a esa civilización del amor que propone Pablo VI? Pablo VI fue una persona que le tocó un pontificado bastante difícil porque le tocó enfrentar precisamente los retos de la modernidad y también, pues no tanto la modernidad, sino más bien de las campañas pro negocios de las farmacéuticas. Entonces, un gran negocio que tenían las farmacéuticas en ese momento, pues era precisamente vender la pastilla anticonceptiva. Y a él lo estuvieron presionando para que autorizara por parte de la iglesia el uso de esos preservativos y sobre todo la pastilla que se tiene que tomar la mujer para no quedar embarazada. Entonces, toda la sociedad y las farmacéuticas, que son precisamente los que van a ganar, y los gobiernos que ganan, pues al instaurar todo este tipo de, de recursos de anticoncepción, pues están interesados en que el Papa lo aprobara porque era una época donde la fe estaba viva, tanto en Europa como en Latinoamérica, en Norteamérica, todos los países evangelizados, pues estaban muy cerca de lo que dijera el Papa. Entonces cualquier decisión que él dijera, pues era contundente para la economía, sobre todo de muchas personas y sobre todo de los farmacéuticas. Las farmacéuticas ya tenían montada toda una campaña pro desprestigio de la moral católica a través de algunos filósofos que la masonería pues paga para poder disminuir la acción de la moral y la ética católica. Entonces, pues era una época donde Sartre, las feministas como la señora Beauvoir, y también estaba Foucault, bueno, bastantes filósofos pagados precisamente por la masonería y pagados por las farmacéuticas para desprestigiar la moral católica y promover una revolución sexual, pues estaban haciendo una presión también frente a la iglesia y todo ese poderío económico. Entonces esto le tocó afrontarlo al Papa Pablo VI y él definitivamente siguió por la línea de la vida y de no aceptar la pastilla anticonceptiva para las mujeres. ¿Por qué? Porque pues él dice muy acertadamente que al aceptar esto es utilizar a la mujer como solamente una fuente de placer. Entonces se podían promover pues la prostitución, se podía promover muchísimas cosas que iban en contra de la familia, y él abogó fue precisamente por ir a favor de la familia y del amor entre hombre y mujer como la nueva herramienta para construir precisamente la civilización de la... Y ahí tiene que ver mucho la educación, porque es cómo nosotros vamos a educar a nuestros hijos. Entonces, claro, el Papa tuvo un ataque fuertísimo de todas estas empresas, noticieros, todos estos medios de comunicación manejados por estos grandes negocios, y comienza un ataque muy fuerte a la iglesia diciendo que es una retrógrada, que no va con el modernismo. Y resulta que en los países
donde se aprueba la utilización de la pastilla esta abortiva, pues comienzan a haber unos problemas sociales grandísimos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se comienza a utilizar, pero resulta que la pastilla abortiva no funcionaba en todos los casos. Entonces, de 10 pastillas, 3 no funcionaban. Entonces, quedaban embarazadas muchas personas, muchas niñas, que no querían después casarse, o personas que les tocó después casarse a la fuerza, o personas que entonces optaron por el aborto. Entonces se le generó el problema, la dimensión del aborto en Estados Unidos. Entonces comienzan a aprobar el aborto porque como las pastillas anticonceptivas no funcionaban, entonces había mucha gente que no quería traer los hijos de esas relaciones que eran solamente por placer y no por amor. Entonces trajo unos problemas gravísimos en Estados Unidos de suicidios, de violencia familiar, intrafamiliar, y lo que demostró que el Papa precisamente acertó en que no debería aprobar esta pastilla anticonceptiva y promover la familia como precisamente la base para construir esa civilización del amor. Y en esa familia a los hijos precisamente darles una educación en el Espíritu Santo, darles una educación en el servicio y en todo lo que Jesús propone para buscar ese reino de Dios que Jesús estaba anunciando y vino a anunciarnos. Entonces, para que veamos un poquito de esa historia de la Iglesia con el Papa Pablo VI, vamos a pasar un video, por favor, Jaime Andrés, si lo podemos pasar para que nos empapemos un poquito más de la época y de lo que pasaba en aquel entonces. El Papa Pablo VI se convirtió en el primer papa en visitar los 5 continentes y fue el papa más viajero de la historia hasta ese momento, ganándose el apodo de el Papa Peregrino. Con sus viajes abrió nuevas vías para el papado que fueron continuadas por sus sucesores Juan Pablo II y Benedicto XVI. Viajó a Tierra Santa en 1964, donde se reunió con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, logrando en 1965 la revocación de los decretos de excomunión mutua lanzados en 1054 y que habían dado lugar al cisma de Oriente y Occidente. En octubre de 1965, durante su primera visita a los Estados Unidos, abogó por la paz frente a las Naciones Unidas, debido principalmente a la intensificación de la guerra de Vietnam durante la presidencia de Lyndon B. Johnson. Pablo VI envió uno de los 73 mensajes de buena voluntad que viajaron en el Apolo 11 de la NASA para el histórico aterrizaje lunar. En él se puede leer el Salmo 8 y el mensaje del Papa. A la gloria del nombre de Dios, que da tanto poder a los hombres, que ardientemente ora por ese maravilloso comienzo. Este papa, el menos clerical de todos los del siglo XX, realmente escuchó la voz quejosa de la sociedad actual, se preocupó por conocer a los pensadores del momento, se entusiasmó con el arte contemporáneo y sintonizó muy bien con las ideas de los jóvenes. En su encíclica Popularum Progressio, publicada el 26 de marzo de 1967, trataba el tema del desarrollo de los pueblos y afirmaba que la economía del mundo debía servir a la humanidad en general y no solo a unos pocos. En ella tocaba una variedad de principios tradicionales de la enseñanza social católica, como por ejemplo el derecho a un salario justo, el derecho a condiciones de trabajo justas y razonables, el derecho a afiliarse a un sindicato y la huelga como último recurso y el destino universal de los bienes y mercancías. Su posición sobre el control de natalidad, expresada en su encíclica más famosa, Humanae Vitae, fue controvertida en Europa Occidental y América del Norte, pero fue aplaudida por los pueblos de Europa Oriental y América Latina. Durante su pontificado se produjeron muchos cambios revolucionarios en el mundo, como las revueltas estudiantiles,
la guerra de Vietnam y otros conflictos mundiales. Pablo VI trató de entenderlos a todos, pero al mismo tiempo sin dejar de defender el depósito de la fe que se le había confiado. El 6 de agosto de 1978, Pablo VI moriría a los 80 años de edad en la residencia de verano de Castel Gandolfo, al igual que su mentor y gran amigo Pío XII. Bueno, aquí vimos un poco de la vida del Papa Pablo VI y cómo tuvo que enfrentar pues toda una época bastante conmocionada, tanto en la vida pública como también al interior del mismo Vaticano. Vimos cómo a él le tocó pues estar enfrente del Concilio Vaticano que ha iniciado el Papa anterior, pero él lo recibió. Es el momento donde se esperaban grandes cambios, pero pues él logró que se agilizaran todo este concilio que duró bastante tiempo y que además se buscara darle precisamente fuerza a las palabras de Jesús para que cambiaran al interior de la sociedad las costumbres y la cultura. Por eso él propone precisamente la civilización del amor, porque busca que Jesús realice un cambio, sus enseñanzas no se queden también como simplemente una creencia aparte de la vida cotidiana del ser humano, sino que introduzcamos el Evangelio en nuestra vida cotidiana, en las labores que hacemos, en la manera como vivimos, y que giremos es hacia una civilización del amor. Es decir, que nuestros trabajos no sean para solamente conseguir dinero, sino que sea un trabajo también de servicio a los demás, que nuestras leyes no sean simplemente para hacer que el ser humano, castigar al ser humano, sino que sean unas leyes que promuevan al ser humano. Lo mismo que la política no son órdenes de imposición que estén a las órdenes de las multinacionales y de las farmacéuticas y de todos aquellos que quieren vender sus productos, sino que precisamente exista una política de servicio y cristiana, que promueva la moral cristiana, la cual estaba siendo atacada por todos estos filósofos y la masonería a través de la construcción de universidades públicas y introduciendo precisamente todos estos conocimientos antirreligiosos en las universidades públicas, pues atacaban precisamente también a la religión, a la creencia, la querían mostrar como una mitología, y todo pues con ganas de fomentar precisamente el comercio de la revolución sexual, que esa revolución sexual pues iba a venir acompañada de unos fármacos, iba a venir acompañada también de consumo de sustancias psicoactivas, también iba a venir a través de una revolución en teoría musical. Entonces, todos unos negocios a los cuales la moral cristiana y el Papa estaba frenando por el concepto de familia y el concepto de amor que debe haber entre dos personas, promueve la familia como el centro de la creación precisamente de la civilización, la familia como el centro de la construcción de la sociedad y como el centro para traer precisamente ese reino de Dios a la tierra. Y precisamente es la familia la que se ha visto atacada en esta época. Y no solamente fue atacada en esa época, sino que hoy también lo estamos viendo de una manera más fuerte, porque la familia sigue siendo atacada al tratar de destruir pues, ese orden familiar y natural del hombre y la mujer y los hijos, como hemos visto ya en los últimos tiempos, promoviendo pues, precisamente aberraciones sexuales como si fuera algo natural, y todo pues con el objetivo también de que las farmacéuticas pues sigan vendiendo sus productos de cambio de sexo, de operaciones, que todas las tienen que financiar pues los gobiernos y con el dinero de los contribuyentes. Entonces el Papa Pablo VI se anticipó a esta hecatombe que venía a venir ya de la destrucción de la familia, la sociedad, del aborto, ¿verdad? Europa pues hizo caso a todas estas lineamientos de la masonería a través de las universidades públicas y a través de una supuesta educación
pero que realmente lo que promovían eran ideologías antimoral cristiana y ideologías que promovían el libertinaje, el consumo de la droga, promovían una sexualidad desordenada. Entonces, pues Europa sí acoge todos estos parámetros de la masonería y rechaza precisamente, comienza a rechazar entonces los parámetros de la Iglesia, y el Papa pues hace una encíclica muy importante que es referente a la vida humana, Human Vitae, y no fue acogida pues por los gobiernos y por todas las multinacionales que lo que les interesaba era vender y utilizar a la mujer precisamente como un objeto de consumo y para su publicidad y comerciales. Entonces Europa, como vemos hoy en día, en esta época pues no estaba tan fuerte ese ataque a la familia que el Papa Pablo VI está previniendo, y vemos cómo hoy Europa pues está despoblada, la mayoría de la población son ancianos, no hay niños, casi todas las mamás pues matan a sus hijos porque hay un libertinaje, son niños no deseados, hay consumo de droga, hay mucho suicidio por parte de los hombres, de los jóvenes, hay un ataque hacia el hombre por el feminismo, un feminismo radical que ataca también la moral cristiana. Entonces el Papa veía venir todo esto porque él sabía que detrás de todo esto pues estaba el comercio, estaba detrás la publicidad, el comercio, los negocios del consumo de psicoactivos, el libertinaje, la música, bueno, un montón de cosas que están atentando contra el ser humano y precisamente contra la familia. Entonces el Papa Pablo VI propone la civilización del amor y como eje central a la familia, para que construyamos precisamente ese reino de Dios acá en la tierra. El Papa Juan Pablo II también, que era una de las personas que lo asesoraba antes de ser elegido, entonces también lo apoya y también apoya la civilización del amor. Yo les quiero leer un recuento más o menos de lo que es la civilización del amor y cuál es la propuesta del Papa Pablo VI frente a la familia, y cómo el amor de la familia y entre hombre y mujer son los que deben construir precisamente esa civilización del amor con esas características que se viven en la familia. Entonces vamos a leer algo de lo que es la civilización del amor. Se los voy a leer acá. La familia, núcleo de la civilización del amor en el magisterio de la Iglesia desde el Vaticano II. Una civilización del amor, esta bella fórmula del Papa Pablo VI, recogida y ampliada por el Papa Juan Pablo II, sintetiza y expresa una profunda y misteriosa realidad. La Iglesia y la teología tienen un proyecto para la familia y para la sociedad, derivado de su concepción de Dios y del hombre, fundamentado en una visión fuerte del mundo. El amor de Dios constituye no solo el núcleo de la vida del cristiano, sino también el núcleo sobre el que se debe construir la sociedad en la que se vive. Es decir, el progreso y la historia de los hombres se mueve por el amor y hacia el amor. Confirma el concilio. El verbo de Dios nos revela que Dios es amor. A la vez nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana es el mandamiento nuevo del amor. Así pues, a los que creen la caridad divina les da la certeza de que abrirlos a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal. No son cosas inútiles. Al mismo tiempo advierte que esta caridad no hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino en la vida ordinaria. Bueno, este es un fragmento de lo que es la civilización del amor que propone Papa Pablo VI, algo que pues en su momento fue muy difícil de promover, precisamente porque no se tenía un concepto de que la Iglesia debería transformar la civilización, sino como simplemente un acompañamiento a la civilización o a la cultura para buscar su bienestar espiritual. Pero el Papa, un Papa de avanzada y que se da cuenta de la importancia
y de los ataques que está sufriendo precisamente el cristianismo, promueve esta civilización del amor. Esta civilización del amor que tiene como base precisamente la familia y sus valores. Entonces, Papa Pablo VI y Juan Pablo II nos mandan esta gran por decirlo así, este gran reto que tiene la Iglesia. Esto es algo que se llama la nueva evangelización. Y esta nueva evangelización no se queda solamente en que la Iglesia le dé una guía espiritual o una sanidad espiritual a los seres humanos, sino que busque una transformación cultural, una transformación social. El Papa Pablo VI precisamente daba clases en las universidades en Italia, y él a través de la educación enseña a sus alumnos a hacer política y hacer una política basada en los preceptos cristianos. El Papa Pablo VI, a través de esta intervención, logra que esos estudiantes suyos creen un partido, se llama el Partido Cristiano, y en una época donde en Italia estaba la izquierda, se habían convertido en la izquierda, se habían vuelto terroristas, estaban cometiendo actos terroristas como lo hacen aquí en Colombia, ponían bombas, asesinaban gente, secuestraban gente, bueno, lo mismo que aquí en Colombia, y estaba la ultraderecha también, la ultraderecha con Mussolini. Entonces, él estaba metido en esa camisa de fuerza de la ultraderecha y de la izquierda, todos en la lucha por el poder, por el dominio, por el dinero de su país, y dejando de un lado pues los valores cristianos. Entonces, el Papa Pablo VI promueve en sus alumnos, en la educación, que debe introducirse en la política también los valores cristianos, y se crea precisamente el partido cristiano por sus alumnos, que logran llegar al poder en Italia y comienzan pues precisamente a generar un mejor estilo de vida, a superar una guerra donde Mussolini los dejó en manos de Hitler, y entonces los fueron enemigos de los aliados, y los aliados tuvieron que bombardear Italia, y entonces queda el país devastado. Entonces el país está devastado tanto por la revolución y el terrorismo de izquierda, como por la guerra generada por la Segunda Guerra Mundial y su unión de Mussolini con el Tercer Reich. Queda el país devastado y comienza a ser reconstruido de una manera asombrosa, precisamente por el Partido Cristiano que impulsa el Papa Pablo VI, con los valores precisamente de la familia. Entonces, Papa Pablo VI es un ejemplo de cómo nosotros debemos de educar a los niños y a las personas en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la percepción que nos trae precisamente Jesús, y además el Espíritu Santo también nos da el don del conocimiento para conocer pues qué es ese reino de Dios, cuál es esa propuesta de Dios para cambiar la cultura humana, su modo de proceder de los seres humanos, y no se dejen llevar por partidos políticos como el comunismo, no se dejen llevar por intereses económicos como intenta la masonería, que es el comercio, el libre comercio y la explotación del ser humano a cualquier precio, como son los laboratorios que promueven pues una revolución sexual, utilizan la publicidad y utilizan montones de dinero para enriquecerse de las necesidades de los hombres, pero generan unos problemas grandísimos. Entonces está este gran reto que nos deja el Papa Pablo VI, de no quedarnos dormidos en los laureles, sino de precisamente defender la familia, educar a los niños en el Espíritu Santo, educar a los jóvenes en las universidades en el Espíritu Santo, y que no sean adoctrinados por ideologías, por el consumismo, por el comunismo, por todos aquellos que quieren el poder para hacer con la humanidad lo que quieren. Y el gran reto pues es a construir esa civilización del amor, a
a creer en el Espíritu Santo, a pedirlo para realmente enseñar una ciencia y dar una educación con una pedagogía que nos enseñe las enseñanzas de Jesús como verdades y no como mitología. Eso de amar al prójimo, de servir sin esperar nada a cambio, de perdonar, de amar a nuestros enemigos, que muchas veces se toma como algo, pero eso no se va a cumplir, ¿no? Pues precisamente lo que Dios quiere es que creemos una nueva civilización con esos valores de la familia, donde hay perdón total, donde hay servicio desinteresado hacia los demás, que ese sea el eje para generar una política, una economía, un derecho en la sociedad. Es decir, una nueva forma de vivir, un nuevo desarrollo social para el ser humano. Y el ejemplo es la familia. Y por eso, pues Dios nos llama hijos y Jesús nos considera hermanos, porque todos debemos de ser hijos y hermanos, hijos de un mismo Padre y hermanos, porque somos creados por el mismo Padre. Y así nos debemos de tratar, tanto en el trabajo, en lo que vendemos, en lo que hacemos. Debemos considerar a los demás como nuestros hermanos. Bueno, este era el programa que queríamos traerles hoy. Queríamos hablarle de la importancia de la civilización del amor y cómo esa civilización del amor debe introducirse en la educación, en la parte científica, en la construcción de la cultura y de los pueblos del ser humano, porque esa es la meta final del hombre. La meta final del hombre es traer ese reino de Dios acá a la tierra. Y esto es lo que propuso y promovió el Papa Pablo VI con ayuda del Papa Juan Pablo II. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y nos veremos en el próximo programa de Dios y la Ciencia.